¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Un volcán popular y ciudadano recorre con todas sus fuerzas la región latinoamericana. Estallidos y protestas reivindicativas llenas de ira y cansancio, pero también mayorías que expresan su descontento a través del voto. Manifestaciones y rebeliones con diversas motivaciones, banderas y aspiraciones, pero todas convertidas rápidamente en demandas vigorosas de dignidad, inclusión, justicia y cambios profundos. Todo en un mismo momento histórico y en toda la región. México, Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Colombia, Brasil, Venezuela y Centroamérica avanzan de la mano, exigiendo cambios estructurales y el fin de las dictaduras de las élites. La región está viviendo un proceso de maduración social y de construcción de ciudadanía, de reafirmación de los valores democráticos, de involucramiento colectivo en la agenda pública y de reconfiguración de su cultura política. Las aspiraciones de bienestar inmaterial y progreso se mezclan con las demandas de respeto, inclusión y superación. Se desmorona definitivamente el bloque histórico del neoliberalismo. Por un lado, los pueblos enfrentan un modelo económico que acentúa la desigualdad y la pobreza, y por otro lado, se erosionan los valores neoliberales como el egoísmo y el individualismo, y se levantan la solidaridad, el compromiso colectivo, la participación y el propósito común. Está surgiendo un nuevo repertorio de significaciones, nociones, gramáticas y símbolos, incluso una comunidad emocional diferente, una nueva identidad nacional popular. Dos factores determinantes caracterizan la última década latinoamericana en el ámbito económico: el impacto en las finanzas nacionales por la caída de los precios de las materias primas, principal fuente de ingresos de nuestros países, y el ascenso al gobierno de las élites conservadoras con sus planes fondomonetaristas que hicieron recaer las consecuencias de la disminución del ingreso nacional en los pobres y en las clases medias. Los más importantes pensadores de la economía han planteado en sus últimos estudios una vuelta al Estado, la ideología y la política frente a las nuevas realidades económicas globales y en oposición a los modelos economicistas, donde predomina el imperio del mercado frente a la disminución del papel del Estado. No se trata de acentuar el antagonismo entre el Estado y el capital, todo lo contrario. Se trata de forjar una alianza transparente donde el Estado conduce la economía gobernando con el mercado y el capital asume un mayor compromiso social. En este contexto, los acontecimientos recientes que debilitan la reputación y desmienten el supuesto éxito económico de los gobiernos conservadores en la región afectan el despliegue de la estrategia de derrocamiento contra el presidente Nicolás Maduro. Hoy, la tentativa de cambio de régimen pierde impulso y respaldo, lo que debería ampliar los espacios para una solución venezolana a nuestro conflicto y advertir a los dirigentes de la Revolución Bolivariana acerca de los necesarios cambios económicos, políticos y culturales que aún quedan pendientes. Para analizar estos temas, conversaré con Roy Daza, secretario ejecutivo de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Hoy nos acompaña Roy Daza, secretario ejecutivo de Asuntos Internacionales del Partido Socialista Unido de Venezuela, miembro del Grupo de Trabajo del Foro de Sao Paulo.
Fue diputado al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, al Parlamento Latinoamericano, al Parlamento Suramericano, diputado también en Eurolat, comunicador social egresado de la UCB. Bienvenido, Roy. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estoy muy honrado de estar aquí en este programa. América Latina, un volcán en erupción, estallidos, movilizaciones, manifestaciones. ¿Qué estamos observando? ¿Un péndulo de gobiernos progresistas a gobiernos de derecha a gobiernos progresistas? ¿O estamos en presencia hoy de un salto cualitativo profundo en la conciencia política de los latinoamericanos? Yo creo que si lo midiéramos por este octubre de 2019, que evidentemente va a pasar a la historia como uno de los grandes momentos de todos los pueblos latinoamericanos, podríamos ver, en resumidas, una insurrección en Haití, podemos ver un levantamiento popular en Ecuador, podemos ver un estallido social nunca antes visto en Chile de magnitudes realmente muy grandes, sí, y victorias electorales como la que acaba de tener Evo Morales, contundente victoria electoral, independientemente de que la derecha diga lo que diga, una victoria espectacular de Alberto Fernández y Cristina Fernández y las fuerzas progresistas en Argentina, y la primera opción para el día de hoy la tiene Daniel Martínez y el Frente Amplio en Uruguay. Colombia avanza el progresismo. Y hay otras fuerzas, nuevas fuerzas que aparecen en Colombia en un mapa político que se movió, sí, el 27 de octubre. Si nosotros vemos eso, la primera conclusión, la que tenemos que sacar, es que hay una reacción de los pueblos frente al paquete neoliberal. El paquete neoliberal está demostrado que genera más pobreza, más desesperación, genera más desigualdad, y que eso es un detonante que no tiene incluso precedentes de la magnitud que en este momento tiene por la simultaneidad. Pero si lo medimos en el tiempo, desde el Caracazo en 1989 al 2019 han pasado 30 años. 30 años en los que los pueblos de América Latina han luchado contra el neoliberalismo. ¿Por qué se mantiene? ¿Por qué ese empeño en aplicar una receta fracasada que ha generado no solamente injusticia, sino inestabilidad social y política? Bueno, la mantiene la derecha, porque las fuerzas progresistas, cuando han estado... Pero con un alto riesgo de perder el poder. Con alto riesgo, pero precisamente la lucha de la izquierda, la lucha de las fuerzas progresistas, nacionales, populares, socialistas en otros casos, donde han apostado a una línea distinta a la línea neoliberal. Incluso hay una verdad concreta que uno puede analizar hoy en América Latina. Es decir, los gobiernos progresistas lograron avanzar en la lucha contra la pobreza y hemos logrado avanzar en la lucha contra la desigualdad. Pero después pierden las elecciones. En algunos casos sí, en otros casos no. Es decir, porque la simultaneidad de la lucha antineoliberal no pone de lado de que hay procesos nacionales políticos. Es decir, hay correlaciones de fuerzas políticas, porque una cosa muy distinta es analizar los 4 años en que el pueblo argentino ha estado batallando contra el plan neoliberal, batallando contra una cosa insólita, que es haber endeudado en muy poco tiempo a un país de una economía poderosa, de una economía fuerte como es la economía argentina. Mauricio Macri, que se presentó, digamos, como el paradigma de una solución política a los problemas económicos, en muy poco tiempo fracasó. ¿A qué se debe el fracaso? Fracasó porque no tiene respuesta a un problema de la economía de América Latina. No me voy a referir a la mundial, sino a la de América Latina. Si tú no colocas el acento en la producción y en el comercio real, si tú no colocas el acento en la integración económica productiva de nuestros países, particularmente en Sudamérica y América Latina en general, si tú no colocas el acento en el empleo, en el trabajo productivo, bien remunerado, con seguridad social, es decir, cualquier otra cosa es que la fórmula mágica que encontraron los neoliberales,
acumulación de capital sin el riesgo de la producción. ¿Eso qué hace? Acumulación acelerada, mucha acumulación de capital de parte de un 1% de la población, de un 2% de la población, y depauperación de las masas populares, depauperación de los pueblos. Entonces, creo que esa contradicción es la que está en el fondo. Que hoy hace falta un debate dentro de la izquierda y dentro de las fuerzas progresistas de cuál es el camino. Yo creo que los caminos son varios, no creo que es que hay un mecanismo y una sola alternativa. Creo que son múltiples porque las realidades nacionales son múltiples. Pero lo que sí es cierto es lo siguiente, que tenemos que poner el acento en la producción y poner el acento en lo político, en la democracia política. En la ideología. Claro, porque ¿cuál es el problema hoy que uno puede, lo ve retratado en la situación de Chile? No hay salidas políticas. Es decir, un presidente que no es capaz de captar lo que está pasando. Es decir, tiene millones y millones de personas en las calles durante 4, 5, 6, 7 días y no es capaz de tener una respuesta más allá que decir que va a dar unas migajas. Es decir, ¿quién se va a cambio de gabinete, muy cosmético. No, eso no tiene, eso no es una respuesta. Por eso. Eso no es una respuesta. Y además hay un asunto que resolver en América Latina, el problema de la deuda externa. Es un problema grave, un problema muy serio para nuestros países. Y hay un problema que tiene que ver con la necesidad de rearmar la integración de América Latina. Yo estoy convencido que más temprano que tarde la bandera de UNASUR va a volver a ondear en el edificio de Quito. Ahí está la mitad del mundo. Sí. Ahí va a ondear. Y la estatua de Néstor Kirchner, que por cierto en estos días la escondieron y la metieron por allá por un cajón, ¿no? Resulta que yo creo que la vamos a tener que volver a poner ahí. ¿Por qué? Porque la Unión de Naciones Suramericanas y el ALBA lograron en todos sus años ir construyendo alternativas que son válidas para todos los países en todos los momentos. No, pero hay una base teórica, hay una base política que para resolver los problemas de las sociedades. Y hay un asunto que es de toda América Latina. Ese asunto tiene que ver el bloqueo a la economía venezolana. Eso no es un problema venezolano. Hoy eso es un problema latinoamericano y mundial. ¿Por qué? Porque la posibilidad de la integración es que haya, primero, que podamos resolver el problema del endeudamiento de manera conjunta, que tengamos un Banco del Sur, que tengamos un sistema de equilibrios macroeconómicos integrado, por lo menos en principio, con América del Sur, que tengamos una casa de valores con nuestros propios medios y con nuestros propios recursos y que además tengamos unas cadenas productivas de las que hablaba el comandante Chávez y la que habla mucho el presidente Maduro en muchas de sus alocuciones, las cadenas productivas y un elemento que lo da incluso los análisis de la CEPAL. Es decir, América del Sur cuando exporta a otras regiones del mundo, exporta materia prima. Cuando se interrelaciona entre ellas mismas, y en América del Sur son 401 millones de habitantes, lo hace con valor agregado. Es decir, esos estudios que lo ha hecho el ALBA, que los hizo UNASUR, yo quiero incluso aprovechar, y lo conversamos antes del programa, uno de los coordinadores y los auspiciadores de este fue precisamente un gran amigo nuestro, que fue el doctor Ali Rodríguez Araque, y que logró tener una proposición. Pero además de esa proposición política, hay una proposición también que tiene que ver con la posibilidad de que haya salidas políticas pacíficas y constitucionales a los problemas. ¿Qué salida le buscó el presidente Maduro? Una constituyente a una situación sumamente grave. ¿Qué salidas puede haber hoy en América Latina? Entre otras cosas, puede haber constituyente. Pero las derechas insisten siempre en salidas violentas, insurreccionales, cuando no les conviene el modelo. ¿Es la derecha latinoamericana de verdad democrática para avanzar en ese sentido? Yo lo diría con una pregunta que se formula
hoy vicepresidenta de Argentina y gran lideresa de América Latina, Cristina Fernández de Kirchner, en su conversación, en libro Sinceramente, en sus conversaciones con el Papa Francisco, ella termina con una interrogante. ¿Qué nos pasó? Estando ella en la oposición, ¿qué nos pasó? ¿Fuimos ingenuos?, se pregunta. ¿O acaso creímos que la derecha y el neoliberalismo podrían ser democráticos? Es una gran reflexión. Es una gran reflexión de una gran profundidad, como aquella que dejó planteada el comandante Chávez. Si no le das poder al pueblo, no hay solución a los problemas. Eso lo dejó planteado Chávez. Y creo que lo ha estado desarrollando todas las fuerzas políticas progresistas del continente de distintas maneras. El desafío será impulsar un cambio de élites, una renovación de élites, promover una concientización de élites. Yo creo que la rebelión actual en América Latina está provocando un cambio de élites, es decir, la variación desde el punto de vista político. Yo lo observo en Venezuela con bastante claridad. Se observa en Venezuela, pero es que hay unos datos que decir. El 20 de mayo, la victoria fulminante del presidente Maduro en las elecciones es un dato muy importante para la situación actual. ¿Por qué? Porque nadie nunca en nuestro país ha ido a unas elecciones en condiciones tan terribles, precarias, como las que le tocó afrontar al chavismo y concretamente al presidente Maduro. La victoria de Andrés Manuel López Obrador el 1 de julio. La derrota de la guarimba en Nicaragua. La derrota de los intentos insurreccionales de la derecha aquí en Venezuela. Es decir, son hechos muy concretos, pero también hay que anotar lo siguiente. 4 años de movilizaciones populares del pueblo argentino que logra además articular una unificación del peronismo y una unificación del conjunto de las fuerzas progresistas y de izquierda. Allá se llaman nacional populares. Da como resultado una victoria política. Una victoria política que además apenas comienza, porque ahora le toca al gobierno de Alberto Fernández encarar una situación muy grave, y muy grave desde el punto de vista económico. Roy, estamos frente al fin del ciclo neoliberal. ¿Hay un modelo alternativo? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Roy, te preguntaba si estamos ante el fin del ciclo neoliberal. No solamente por lo que está pasando en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos y en Europa. ¿Este es el fin del ciclo neoliberal? ¿Y cuál es el modelo alternativo? ¿Se ha definido acaso? Mira, yo creo que el neoliberalismo está demostrando que no tiene viabilidad ni económica y mucho menos política. Creo que los acontecimientos de América Latina... Pero hay 3 hechos mundiales. Además de lo que hemos hablado de América Latina, hay 3 hechos mundiales, que es el Brexit. Es decir, la ruptura del proyecto político de la Unión Europea con la salida de Inglaterra, del Reino Unido, representa un hecho muy significativo que tendrá consecuencias muy grandes en el devenir de los próximos años. En segundo lugar, la guerra comercial, que es más allá que comercio, entre China y los Estados Unidos, es una expresión de una nueva situación. Y la otra cosa es la política proteccionista que aplica ahora el presidente Donald Trump en Estados Unidos, producto de una nueva ecuación en la economía mundial. Es decir, lo que más se movía de manera acelerada y lo que provocaba acumulación de capital a escala del capitalismo mundial, incluso no voy a hablar de capitalismo, del sistema financiero internacional, era precisamente el propio sistema financiero internacional. Desde hace ya 4 años, esa situación cambió. Ya no es el aspecto de mayor dinamismo en la economía mundial. Por eso es que Trump
vuelve a una posición proteccionista en algunas cosas, pero proteccionista, y se produce el Brexit. Hoy uno ve una contradicción. Ahora resulta que quienes están promoviendo o que están planteando el libre cambio son los comunistas chinos. Sí. Es decir, pareciera una contradicción, pero no. ¿Por qué? Porque precisamente nuestro país es un ejemplo de que no hay tal libre cambio ni libertad económica. Nuestro país está bloqueado económicamente, bloqueado financieramente. Nuestro país está siendo agredido de manera bestial por una fuerza imperialista. Y esa agresión parte de una concepción que tienen los Estados Unidos con respecto a la economía del mundo, con respecto a su posición. Y obviamente, si vamos a la cifra de que hoy el 25% del PIB mundial lo tiene Estados Unidos, sigue siendo la primera economía del mundo, indiscutiblemente, pero cuando se suma China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, es decir, los BRICS, suman la India. El 20, y la India, que es el país que más crece en este momento, desde el punto de vista del crecimiento del PIB, son 25 y 25. Es decir, se equilibró. Claro. Se equilibró. ¿Cuál es la gran preocupación y cuál es la gran preocupación que tienen los Estados Unidos? Cuando se produjo una reunión entre la CELAC y la República Popular China. Ese elemento es muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque ellos además han dicho que van a frenar la presencia de China y Rusia en América Latina. Porque además hay que anotar una situación, que es la siguiente. Lo que hablábamos anteriormente tiene que ver con UNASUR, tiene que ver con el sur del continente. Lamentablemente hoy una persona realmente muy atrasada políticamente como Bolsonaro preside Brasil. Pero hoy hay un elemento nuevo en la situación mundial, que es la emergencia de México como actor político. Y planteando precisamente Andrés Manuel López Obrador una crítica al neoliberalismo. Es decir, ha hecho una crítica como hace las críticas, de manera muy sencilla, sí, pero retomando además un planteamiento político que tiene que ver con Venezuela, que es muy importante. Cuando él retoma la tesis dura, ¿no?, de la necesidad de la integración, de la necesidad del respeto a las naciones, del respeto a la paz, del respeto a la convivencia entre las distintas formas de gobierno, claro, que se den en los países. Creo que eso inaugura un nuevo momento en esta etapa. ¿Cuál es el escenario que tú ves a corto plazo? El escenario que yo veo es el crecimiento de las fuerzas populares en toda América Latina, de Honduras, más democracia, México, más democracia, más y más democracia, nuevas formas de democracia, y algo que plantea Thomas Piketty, ¿no? ¿Están apareciendo nuevas formas de economía? Sí, están apareciendo nuevas formas de economía, donde se vincula lo mixto, donde se vincula lo estatal con lo mixto, sí, con lo cooperativo, con lo asociativo. Sí, no, son distintos elementos que están creciendo. A partir del desarrollo de las fuerzas productivas en lo que tiene que ver con las tecnologías o las nuevas tecnologías, pero también de las realidades. El mundo no puede soportar un sistema tan desigual como el que existe en este momento. No lo puede basado fundamentalmente en la especulación financiera. No, pero además... Que no produce nada. Y además donde hay un desequilibrio social, no solamente Piketty, sino también un joven muy talentoso, Owen Jones, británico, decía que estamos retrocediendo al siglo XIX. Es decir, estamos frente a un capitalismo salvaje que ahora está más universalizado. ¿Eso va a entrar en crisis, en tu opinión? ¿O ya está en crisis? Ya está en crisis. Ya está en crisis, y por eso es que el planteamiento... ¿Qué va a surgir? El planteamiento que hoy tiene precisamente el Foro de Sao Paulo, y lo puedo decir porque he estado prácticamente en todas sus últimas reuniones en los últimos años. Es decir, que es la necesidad de un proyecto democrático, productivista, pero
con un gran secreto que tiene América Latina, una gran potencialidad que tiene. La potencialidad que le dan sus materias primas, la potencialidad que le da su gente, su fuerza de trabajo, pero la otra cosa es la siguiente, que es que si se une, mueve al mundo. Claro. Si se integra. Si se integra, mueve al mundo. ¿No? ¿Tiene la izquierda, las fuerzas progresistas, respuesta frente a estas nuevas realidades, no solamente en el campo económico, sino en el campo simbólico y cultural? ¿Tiene respuestas reales? Me respondes, por favor, cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Royce, están surgiendo, como has explicado, nuevas realidades en el campo económico, pero también en el campo ideológico, político, simbólico. La izquierda, las fuerzas progresistas, las fuerzas emergentes, tienen respuesta frente a estas nuevas realidades. Porque yo observo que no hay debate, en principio. Sí, yo creo que estamos frente a un déficit de debate de algunos temas de profundidad. Cruciales. Unos tienen que ver con economía política, obviamente. Los hemos tocado muy tangencialmente, pero los hemos tocado en este programa. Y otros tienen que ver con el tema del Estado, con el tema de la política, ¿no? Esos son los grandes temas de la modernidad. Porque hay una vuelta del Estado yo creo a la política. Hay una vuelta a la política, pero además de eso, hay un descubrimiento que lo hace la izquierda latinoamericana y que ya existía, pero que Chávez lo proyecta de una manera espectacular, que es volver al origen de la república, volver a los orígenes del nacimiento de las repúblicas latinoamericanas, que es un hecho realmente fantástico en lo que a teoría política y a ciencia política. ¿Qué significa eso? Volver. Volver es que es la radicalidad de Bolívar, ¿no? Bolívar es un rusoniano muy radical que además se eleva por encima de Rousseau en muchos aspectos. Y creo que eso lo toma Chávez como una especie de arsenal teórico y político con mucha fuerza. Pero es que si uno ve hoy en la realidad mexicana a Benito Juárez, que es el gran componedor de un México distinto, que es capaz de consolidar el Estado mexicano, un gran Estado además, en medio de una agresión terrible como la que le tocó vivir en el 19, con guerras de invasión, etcétera, etcétera. Pero es también lo que hoy reivindica el movimiento popular en Argentina con Juan Domingo Perón. Esa vuelta a los orígenes de la República. ¿Cuáles son las tesis? Esa vuelta a los orígenes tiene que ver con una democracia radical, que no tiene que ver con la democracia oligárquica, con las repúblicas oligárquicas, que tiene que ver con nuevas formas de gestión de gobierno donde la sociedad asume gestión de gobierno. Participación. Participación, pero no participación para que te vayan a poner en una asamblea a explicarte cómo hace las cosas, sino una participación. Y eso tiene que ver con un elemento muy importante, que es lo siguiente. No hay una transformación del Estado si no se hace una transformación de la economía. Y en el caso venezolano, es una hipótesis que yo he venido formulando, que es la siguiente: no hay transformación de la economía sin transformación del Estado. Porque el caso venezolano tiene sus particularidades por el hecho de ser un capitalismo rentístico. Eso no es aplicable a otros países. El PSUV, el chavismo, tiene un modelo económico. Tiene un modelo económico porque discutió durante mucho tiempo en la formulación de un planteamiento democrático de mucha profundidad. Y además avanzó en el planteamiento de las comunas como tesis política de una gran trascendencia. Creo que todavía poco estudiada las tesis, pero desde el punto de vista de la política económica, el chavismo tiene abierto un debate que es muy importante en el país. Yo he sostenido que no hay socialismo sin capitalistas.
Es decir, no tendremos una sociedad con mayor bienestar si no hay un desarrollo de las fuerzas productivas, donde el capital, el emprendimiento juega un rol crucial, sin subestimar las fuerzas productivas que pueden surgir de las comunas, ¿no? Pero noto que no hay una política de acercamiento, de alianzas, de comprensión del rol que puede jugar el capital en un proceso de cambios profundos. Pero esta comprensión sí la tuvo el presidente Chávez. Totalmente. Y está en la ley orgánica de hidrocarburos del 21. Y el gran viraje tenía que ver con esto. Claro, por supuesto. El golpe de timón, el golpe de timón. Pero la tesis fundamental está en la ley orgánica de hidrocarburos del 2001, que fue la que desató los demonios del golpe de Estado y todo aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí hay tres planteamientos. Uno, la regalía como soberanía nacional para el gasto público. Claro. ¿Ve? El control del Estado sobre la negociación petrolera y sobre petróleos de Venezuela. Y tres, una cosa muy importante, la participación del capital nacional en la industria petrolera. Son tres elementos que conforman, podemos hablar de muchas otras cosas, pero para mí eso es uno de los aportes más importantes que para el debate actual hay que librar en el chavismo, en mi partido, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, pero también en toda la sociedad. Porque es hora, ¿cómo es que en Venezuela no se discute de petróleo? No, es increíble. ¿no? Entonces, hay una discusión que tiene que ver precisamente con nuestra política y tiene que ver con la política agraria, que es un elemento muy importante para poder resolver desde el punto de vista aquella consigna de los años 80, que era cómo pasar de la Venezuela rentista a la Venezuela productiva. La gran pregunta que yo me hago 40 años después es por qué no lo hemos hecho. Como sociedad, no lo estoy diciendo ni siquiera como partido, sino como sociedad. ¿Cómo pasar de un socialismo petrolero a un socialismo productivo? Yo no creo que exista socialismo petrolero. Yo no creo ni que lo digo en el sentido rentístico. Claro. Yo entiendo lo que me estás diciendo, pero y como el bienestar, el bienestar, la prosperidad. Porque yo creo que el socialismo solo es posible si aparecen nuevas formas de gestión económica donde los intereses de las comunidades y los intereses de los trabajadores están por encima el capital de los avanza del capital. Hacia conductas, hacia compromisos con la sociedad cada vez mayores. La tendencia universal es que el capital y sus marcas comienzan a tener una mayor responsabilidad en la solución de los problemas de la sociedad. Incluso en términos de marketing y reputación, esa estrategia de compromiso social es vital para el desarrollo de las empresas, para la consolidación, el fortalecimiento de las empresas. Pero insisto, siento que en Venezuela los socialistas, las fuerzas progresistas y alternativas, no están haciendo una lectura moderna de las nuevas realidades, sobre todo en el campo económico. Y son presa fácil del estatismo, de la intervención, de los controles, que en un momento determinado pueden ser útiles, pero que si se prolongan, afectan la productividad y alimentan la corrupción. Lo que no hemos dado el salto es de cómo hacer una economía que no esté apoyada en la renta, porque pareciera que no hay conciencia de que ya la renta petrolera no es el motor o la locomotora del tren de la economía. ¿La locomotora cuál es? El capital privado. Es el capital privado y son otras maneras también, porque en Venezuela... Y el Estado como conductor de la economía. Porque en Venezuela hay una particularidad que no podemos obviarla, que es que buena parte de la economía que puede ser productiva, ¿no?, también es estatal. Claro. ¿No? Y pudiera ser cooperativa, pudiera ser asociativa, ¿por qué no? Es decir, ¿y por qué no la combinación de las tres? ¿Y por qué no la combinación de las tres? Lo que no puede haber es una entidad como Petróleos de Venezuela que no esté concentrada en lo más importante, que es producir petróleo. Aquí durante mucho tiempo Petróleo de Venezuela hacía muchas cosas, ¿no?
y no precisamente estaba concentrada en resolver los problemas que tienen que ver con la producción petrolera. Y en el campo creo que debemos resolver problemas muy importantes, porque ¿cuál es el problema más serio de la economía en Venezuela en este momento? El problema del bloqueo, el problema de la productividad en general, tanto la productividad de los trabajadores como de los empresarios, que son poco productivos, ¿no? Pero también hay un problema muy grave que no se ha resuelto en Venezuela, que es el problema del salario, ¿no? El problema del salario. Si no hay un equilibrio del salario en nuestro país, creo que no habremos encontrado las respuestas a los problemas económicos. Yo sé que el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo descomunal precisamente en esa dirección, pero creo que eso comporta no solo un aspecto de la economía, sino comporta todos los aspectos de la economía que hay que reconducir y que hay que ver. Hay experiencias además en el mundo de cómo ir solucionando las cosas. ¿Que tenemos que copiarlas? No, no tenemos por qué copiarlas, pero podemos ir por un camino necesariamente muy adaptado a nuestras peculiaridades, pero teniendo claro un asunto, No hay salida política al problema económico venezolano solos. Tiene que ser en el marco de la integración. Yo de eso estoy absolutamente convencido. Y nuestras burguesías están dispuestas a promover la integración productiva. Una parte. Creo que hay sectores que están dispuestos a eso, pero no creo que todos están dispuestos. ¿Tú crees que el tema crucial sea hoy la propiedad? Y en el caso de Venezuela, más que la propiedad, cómo superar el modelo rentista. El problema de Venezuela es la propiedad. Como dicen los cubanos, el problema no es la tierra, son los frijoles. Sí, pero también hay lo siguiente, es que la discusión en Venezuela tiene su particularidad, y una de las particularidades precisamente está en quién controla la renta petrolera. Eso es muy importante. Esa es la gran discusión del 2001-2002, y es la gran discusión que hoy hay en Venezuela, que es lo siguiente: ¿quién es el propietario de la principal fuente de ingresos de nuestro país, que son los yacimientos de petróleo? Y de las en este materias sentido primas, es la en general. nación venezolana. Ahora, tú puedes decir es la nación, pero eso es muy genérico, ¿no? Lo importante es que puede existir una línea política estatal en relación a la conducción de la economía, pero también puede participar el capital nacional. ¿Y por qué incluso basándonos en otras experiencias de países nórdicos, problemas como el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores no se resuelven también por la vía de que esas prestaciones formen parte del negocio petrolero? En un nuevo tipo de organización sindical, porque yo creo que el que está ahorita se agotó. Bueno, Roy, todo esto son ideas para el debate, Sí. y el debate es urgente. La constituyente tiene un rol fundamental si llega a convertir en un espacio plural donde podamos participar todos. Ahí hay un espacio crucial para definir, en este caso, el modelo económico. Bueno, Roy, muchísimas gracias por este análisis situacional tan crucial. Muchísimas gracias, y de verdad, ojalá tengamos oportunidad de seguir este debate. Y ahora, el Monitor País Interlaces, después de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. El nuevo gobierno de Argentina tendrá que enfrentar las consecuencias del actual endeudamiento, luego que el presidente Macri obtuviese una línea de crédito de más de 56.000 millones de dólares, el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional y que representa el 95% del Producto Interno Bruto argentino. Entre el 2017 y el 2018, la fuga de capitales alcanzó más de 49.000 millones de dólares,
casi igual a todo el financiamiento obtenido del Fondo Monetario Internacional. Chile está entre los 15 países con mayor desigualdad social en el mundo. En ese país, el 1% más rico detenta el 27% de la riqueza. Otro 10% concentra el 66%, mientras el 50% más pobre cuenta con apenas el 2% de la riqueza de la nación. Desde 2015, el 1% más rico de la población mundial posee más riqueza que el resto del planeta. Según un reciente informe, actualmente el 45% de la riqueza del mundo está en manos del 1% más rico de la población, mientras que la mitad de la población más pobre del mundo posee menos del 1% del patrimonio económico global. La riqueza está cada vez más concentrada en menos manos, luego que en el 2017 unas 43 personas tenían la misma riqueza que 3.800 millones de personas. En el 2018 el número de miembros de este selecto grupo se redujo a tan solo 26 personas. Tan solo 8 personas poseen ya la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad. La superconcentración de riqueza sigue imparable. El crecimiento económico tan solo está beneficiando a los que más tienen. La razón de la alta concentración de la riqueza en unos pocos y el aumento del número de pobres es clara. Las políticas económicas de los gobiernos del mundo que han favorecido a los capitales en detrimento de las mayorías. Un estudio del economista Tomás Piketty revela que en los Estados Unidos los ingresos del 50% más pobre de la población se han congelado en los últimos 30 años, mientras que los ingresos del 1% más rico han aumentado 300% en el mismo lapso. La desigualdad es la causa y la consecuencia del fracaso del sistema político y contribuye a la inestabilidad de nuestro sistema económico, lo que a su vez contribuye a aumentar la desigualdad. Venezuela es de todos y la construimos entre todos. Todos somos la solución. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional por Globovisión, el canal de la paz y la reconciliación.